¿Qué aprenderemos? ¿No? Aprenderemos a diferenciar. Y ver las similitudes de diferentes elementos mediante cuadros comparativos. A partir de imágenes o textos, ¿ya? Bien, chicos, eso aprenderemos el día de hoy. Entonces aprenderemos a diferenciar y ver las diferencias y similitudes que podemos ver entre uno o más elementos mediante cuadros comparativos. El comparativo nos habla de identificar las semejanzas y diferencias que hay entre dos o más elementos. Los cuadros comparativos nos dicen las semejanzas y diferencias que encontramos entre dos o más elementos, ¿no? Podemos hacer dos o más elementos y también podemos decir que también nos sirve para organizar la información de un texto y nos permite, ¿no? Y se presenta, ¿no? Como les iba diciendo, en una tabla de doble entrada, donde debemos colocar los elementos a comparar. Ahora, ¿a qué le llamamos un cuadro de doble entrada? A esto de acá le llamamos un cuadro de doble entrada. ¿No? En este cuadro de doble entrada, ¿no? Tenemos que poner, como vemos, es un cuadro de doble entrada. Aquí tenemos que poner el nombre o la imagen de a qué nos vamos a referir. Como es una diferencia, si a la vez es comparaciones o similitudes, nosotros tenemos que ver, ¿no? Que en cada lugar, o sea, tenemos que colocar el nombre o la imagen de lo que queremos comparar o de lo que queremos ver sus similitudes. ¿Qué ponemos al costado? Ponemos las diferencias, ¿no? Entre lo que hay en uno y otro, o también las similitudes o comparaciones. Eso es lo que nos permite hacer el cuadro comparativo. Veamos algunos ejemplos. Observa este cuadro comparativo, ¿no? Para que podamos, digamos, practicar este tema. Aquí tenemos un auto y aquí tenemos un ómnibus, ¿no? Vamos a hacer la siguiente, digamos, comparaciones. Un auto ocupa el 62% de la vía total, o sea, es un poco más ancho, ¿no? Y un ómnibus, como es más largo, ocupa el 7% del espacio de la vía total. Un auto traslada el 21% de personas que se movilizan por el día en la ciudad, pero un ómnibus traslada a más del 71% de personas, ¿no? Que se movilizan por cada día en la ciudad. Circulan 1.800 autos particulares por día y en los ómnibus circulan 10.000 ómnibus por día. Un auto genera 271 gramos de CO por auto y un ómnibus genera 101 gramos de CO. ¿No? ¿Qué es CO? ¿No? Es el monóxido de carbono el oxígeno monóxido de carbono que expende a través de sus desfogue, ¿no? Bien, veamos otro ejemplo. ¿No? Un cuadro comparativo entre una célula, ¿no? Animal y una célula vegetal, ¿no? Ambos tienen núcleo, ¿no? Aquí está su núcleo, lo vamos a resaltar, ¿no? Ambos tienen, por ejemplo, acá, esas son sus semejanzas, ¿no? Ambos tienen núcleo. ¿Dónde está su núcleo? Pues su núcleo está acá y el núcleo está acá. Esta bolita de acá es el núcleo de ambos. Ahora, ¿no?
El nucleolo es todo lo que tienen alrededor, así esto de acá, ¿no? Este es el nucleolo. Vamos a llamarlo nucleolo. Nucleolo. ¿Ya? Ahí está el nucleolo. Ambos tienen nucleolo. Bien. Ahora veamos algunas características especiales, las cuales las diferencian, ¿no? Por ejemplo, en la célula animal no presenta, ¿no?, pared celular. En cambio, una célula vegetal presenta pared celular. A esto de acá le llamamos la pared celular, es espesor, ¿no? En cambio acá no, es diferente. Ahora, la célula animal no posee cloroplastos. ¿Por qué? Pues no hace fotosíntesis, o sea, no tiene hojas verdes, ¿no? En cambio, ¿cómo se llama? Una célula vegetal posee cloroplastos para llevar a cabo la fotosíntesis. Ahora, una célula animal posee válvulas de poco tamaño y las vegetales poseen válvulas de gran tamaño. Generalmente puede presentar almidón, ¿no? En cambio, las de animal pueden presentar moléculas de glucógeno. También poseen forma irregular, o sea, tienen una forma irregular la célula. Pero la célula vegetal suelen tener una forma regular, o sea, muy parecidas, ¿no? El tamaño de la célula animal oscila entre los 10 y 30 micras, o sea, pequeño, ¿no? En cambio, el tamaño de la célula vegetal entre 10 hasta 100 micras, o sea, puede ser diferente según la genética de la planta, ¿no? Estas son las diferencias, un cuadro comparativo entre una célula animal y una célula vegetal. Ahora veamos otro ejemplo. Un colegio una institución educativa entre primaria y secundaria. Bien, veamos. Una institución primaria, ¿no?, tiene el centro más pequeño y es bien conocido. Un centro de secundaria es mucho más grande, ¿no? Y muchas veces hasta no se lo conoce bien porque tiene varios esparcimientos. En las aulas tiene una sola aula, ¿no? En cambio, en la secundaria aumenta el número de aulas. Como les decía, puede haber aula de ciencias sociales, aula de ciencias naturales, aula de inglés, aula de talleres. Entonces, los alumnos salen de su aula para ir a diferentes áreas, ¿no?, según su horario. En la primaria tienen un menor horario. En la secundaria estudian 2 horas más, tienen mayor horario. Ahora, en la primaria se tiene un tutor y pocos profesores, ¿no? Mayormente está el tutor y los profesores ¿no?, de talleres. Luego tenemos en la secundaria un tutor, pero muchos profesores, ¿no?, según especialistas por áreas. Por ejemplo, el profesor de ciencias sociales, el profesor de computación, el profesor de inglés, el profesor de danzas, el profesor de ciencias naturales, el profesor de matemática, el profesor especialista en comunicación. Bien, entonces hay muchos profesores, ¿no? Bien, niños, entonces les he hecho lo que es los cuadros comparativos, diferentes ejemplos. Veamos ahora sus